Estoy convencida de que esta película ha llegado para ser todo un soplo de aire fresco. I have 347 biologists from 21 countries mobilizing as we speak. If we do nothing, everything on this planet will go extinct. Antes de empezar a hablar de Proyecto Salvación, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. El próximo viernes día 27 de marzo se estrena en cines Proyecto Salvación, uno de los estrenos más grandes de este último mes y medio, que está basado en la novela de Andrew Weir. Uno de los primeros datos curiosos de esta película, de esta grandísima producción, es que tiene 2 directores que vienen directos del Spider-Verse. Tanto Phil Lord como Christopher Miller vienen de haber trabajado en esa casi trilogía que tanto nos gusta del Spider-Verse y se trasladan a la acción real con esta película que ha costado $200 millones, más casi unos 50 millones en publicidad. Aproximadamente. Como seguramente sabéis, está protagonizada por Ryan Gosling y Sandra Hüller, entre otros. Esta película tiene cosas muy interesantes que contar, no solamente porque viene de la mano de esos 2 directores que vienen de la animación, un salto tremendamente grande para ellos que han podido salvar con creces. Esta historia de Proyecto Salvación o Proyecto Hail Mary nos lleva a la ciencia ficción y concretamente a un futuro ficticio de la Tierra en el que hay unos organismos que están literalmente devorando la luz del sol. Para evitar la catástrofe que se nos viene encima, se prepara este Proyecto Hail Mary en el que nuestro protagonista formará parte de la tripulación. Hay unas cuantas cosas que ha desvelado ya el tráiler oficial, pero creo que con estos datos tenéis lo suficiente para disfrutar de una de las grandes aventuras que vais a ver en el cine estos últimos meses. Proyecto Salvación tiene la esencia del cine de ciencia ficción y cine de aventuras que podíamos encontrar tanto en los 80 como en los inicios de los años 2000. Para adaptar la novela de Andy Weir tenemos al grandísimo guionista Drew Goddard, que tiene en su currículum películas como The Martian, Malos tiempos en el Royal o la serie Daredevil. Un dato para aquellos que se hayan leído la novela, podéis estar bastante tranquilos porque, aunque yo no he leído la novela, sí sé objetivamente que la película sigue la misma estructura que el libro. Por ese lado podéis estar totalmente seguros de que os vais a encontrar con algo que os va a gustar. Hay veces en las que yo os recomiendo que veáis ciertas películas en las mejores condiciones posibles. Pues bien, esta es una de esas veces. Yo personalmente voy a repetir el visionado el próximo fin de semana y voy a intentar verla en pantalla IMAX y a poder ser en versión original subtitulada, pero eso ya es un poco más complicado, así que desde aquí sí os recomiendo que veáis esta película de la mejor manera posible, porque otro de los datos muy interesantes a tener en cuenta es que el director de fotografía de esta película es nada más y nada menos que Greig Fraser, que ha firmado la fotografía de películas como Dune, The Batman, Rogue One, The Creator y ahora Proyecto Salvación. Y dejadme que os diga que se nota mucho. Es una producción que afortunadamente, aunque sí es verdad que tiene muchos efectos visuales, se ha querido apoyar mucho en los elementos prácticos, tanto en personajes secundarios como en las localizaciones, esa nave en la que vamos a pasar la mayoría del tiempo durante esta película, pero aún así creo que además el trabajo de efectos visuales está muy bien. Proyecto Salvación es una cinta muy especial y una historia también que tiene mucho encanto. ¿Por qué os digo esto? Se diferencia de las últimas películas de ciencia ficción que hemos visto en los últimos años, que han podido ser más serias, por mencionaros por ejemplo la saga de Dune, o más dramáticas. Proyecto Salvación es diferente. Se trata de una historia muy divertida, casi como os digo una película de aventuras y siempre durante toda esta historia con un toque de positividad que a mí de verdad que me ha dado la vida. Necesitamos más historias como estas. Yo creo que es una cinta
hecha por y para que el público disfrute, tanto los lectores como ahora los espectadores que van a ver esta película. Creo que es una historia que necesitamos en tiempos que están siendo muy oscuros y se agradece en el alma encontrarse con una película como Proyecto Salvación. No voy a daros muchos detalles concretamente sobre la interpretación de Ryan Gosling, pero creo que está maravilloso una vez más. Ya sabéis que yo me harté de deciros que El especialista, The Fall Guy, es una película recomendadísima. Ya sabemos que el actor funciona muy bien en esos términos cómicos y aquí lo vuelve a demostrar, pero además también tiene su corazoncito y le vais a ver muy vulnerable en esta película, cosa que también se agradece muchísimo. Y como ocurre pocas veces, pero puede ocurrir, se alinean los planetas. En la sección de la banda sonora de esta película también hay muchas cosas que destacar. El compositor de la banda sonora original de Proyecto Salvación es Daniel Pemberton, que viene de trabajar también en el Spider-Verse, pero no solamente eso, porque nos ha dado las bandas sonoras, por ejemplo, del Juicio de los 7 de Chicago, Steve Jobs o, en los años más recientes, Materialistas. La banda sonora de Pemberton en este trabajo me resulta muy interesante, porque gracias a esa alma de cine de aventuras de los años 80 que nos proporciona Proyecto Salvación, nos ha traído una banda sonora que encaja perfectamente con estos sonidos. Volvemos a unos sonidos muy amables, con muchos vientos, pero a la vez tiene tiempo también para dedicárselo a esa orquesta sinfónica y alguna que otra vez también a ser un poco más moderno y adaptarse a las bandas sonoras que estamos escuchando los últimos años. Creo que es una mezcla magnífica en una banda sonora original que destaca en muchos momentos y que desde un inicio me transmite esa sensación de aventura, de lo desconocido, de descubrimiento, y eso hace también que veas la película con los ojos de un niño viendo todo por primera vez. Es una cinta que se aprovecha de la inocencia, de la ternura, y además nos habla de lo fácil que es en realidad la conexión con otros que no entendemos o que son diferentes a nosotros. Va a ser capaz de que te enamores de todos los personajes de esta película y que sientas esa situación que podríamos encajar en cine de catástrofes al estilo de Armageddon, con una historia que te va a llenar de calor el corazón. Tengo que apuntar también que todo el inicio de la película me ha recordado mucho, pero mucho, a Náufrago, por varios motivos en los que no voy a entrar, pero creo que la comparación es bastante justa teniendo en cuenta la situación del protagonista. Un astronauta que se queda totalmente solo en una nave varado en mitad del espacio, y el sentido del humor que han utilizado aquí se parece muchísimo al de Tom Hanks en Náufrago, donde tenemos una situación dramática llevada con mucho humor, mucha ironía, y que me haya recordado a una película como Náufrago creo que tiene sus méritos. En una pequeña nota al pie que tengo que hacer, o que creo que debo hacer, esta cinta dura 2 horas y 36 minutos aproximadamente. Es una película con un metraje extenso que no se hace largo, con alguna que otra excepción, porque el hecho de seguir la estructura de la novela hace que en algún otro momento ese montaje y ese ritmo tropiece un poco consigo mismo. ¿Qué estoy intentando decir? La película se ve de una manera muy agradable, se pasan las 2 horas y media casi sin darte cuenta, pero sí que es cierto que en algún que otro momento tiene ciertos valles, algo que es normal en una película tan larga y con tanto que contar. Pero sí que es verdad que he notado que en algunos momentos hay una pequeñita bajada de ritmo que podría haberse pulido. Pues quizás sí, no todo es perfecto, pero creo que la película en general funciona muy bien. Es capaz de dejarte una sonrisa cuando salgas del cine, es un disfrute y creo que es un lado de la ciencia ficción y de este cine un poco apocalíptico. Creo que el público necesita también sentirse bien al salir del cine, que no todos sean dramas, y conectarse de lleno con estos personajes que seguramente os vais a llevar a casa. Si no os entran ganas de leer el libro cuando salgáis de la película, va a ser raro. Pero sí, yo me he quedado muy encantada con esta película, que creo que es un soplo de aire fresco que necesitábamos,
que me parece que tiene mucho mérito por parte de sus directores, y encontrarme con un Ryan Gosling en su línea que creo que no le valoramos lo suficiente cuando hace este tipo de trabajos, porque tiene una naturalidad y un talento innato para este tipo de sentido del humor y esta actuación mucho más natural y en este caso también vulnerable. Y creo que aunque sea una película que podríamos considerar como comercial, película para todos los públicos, una película masiva, creo que aporta a lo que es el cine en muchos aspectos. Se sale un poco de esa racha tan oscura y dramática que llevábamos dentro del género, sino que también aporta cinematográficamente con esa magnífica fotografía de Greig Fraser o esa banda sonora interesantísima con esas mezclas y esa evolución. Creo que es maravilloso encontrarse con una película como esta, es diferente, creo que os va a alegrar la tarde cuando la veáis. Y por todo esto, para mí, Proyecto Salvación es un 7,5. La he disfrutado mucho. Creo que no estoy a la altura de esas otras críticas que la han puesto un poquito más por las nubes, pero sí pienso que es una declaración de intenciones, un soplo de aire fresco que necesitábamos como el agua de mayo. Puede que yo no sea la que más entusiasmada está con Proyecto Salvación, pero sí que creo que era una película muy necesaria, que espero que triunfe mucho en taquilla. Y me parece un trabajo más que bueno, una película que creo que se va a disfrutar muchísimo. Yo la voy a repetir y quién sabe, quizá ese visionado en IMAX me haga cambiar de opinión y considere que incluso la película está en un 8. Creo que es una película de ciencia ficción a tener en cuenta. Estamos ya muy acostumbrados a tirar a la ciencia ficción más seria, más sesuda, más dramática, pero creo que siempre debe haber espacio para películas como esta. Yo la he disfrutado mucho. Ha sido una sensación maravillosa encontrarme con una película tan divertida y que te deja pasártelo bien de esta manera. Así que disfrutadla mucho, por favor. Cuando la veáis, por supuesto, dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Me gustaría saberlo si sois fans del género, si os habéis leído el libro, porque sí, estamos en unas semanas en las que no hay demasiadas opciones para el público general y creo que este es un magnífico momento para que llegue Proyecto Salvación. Nos va a salvar del desierto en el que estábamos, básicamente. Disfrutadla mucho y ya me contaréis. Como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.